Introducción. Directora ejecutiva negra. Levántate. Estos asientos no son para ti. La voz corta la cabina con fría precisión. Todas las conversaciones se detienen. Un bebé deja de llorar a mitad de la escena. Los dedos se congelan a mitad de la pantalla. Todas las miradas se dirigen a las filas 1A y 1B. Nia Coleman levanta la vista lentamente de su tableta, con expresión indescifrable. Su hermana menor, Tiana, se quita los auriculares, parpadeando confundida. La azafata se yergue sobre ellas, con los brazos cruzados, la etiqueta con su nombre brillando bajo las luces de la cabina. Ruth Lancaster. Debes estar equivocada, dice Nia con calma, con voz suave pero firme. Estos son nuestros asientos. Ya no. Por favor, muévete ahora. Ahí es cuando empieza. El momento que se repetirá en las cadenas de noticias, se debatirá en los programas matutinos y se compartirá en millones de secciones de comentarios. Un momento en el que dos mujeres negras se atrevieron a existir en un espacio al que alguien más decidió que no pertenecían. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder unas horas hasta el aeropuerto JFK de Nueva York. Dos hermanas subiendo a un vuelo a Phoenix. Dos hijas de un magnate tecnológico que se hizo a sí mismo. Dos mujeres que se han pasado la vida navegando por salas donde su color de piel entró antes que sus currículums. Esto no es solo un malentendido. Es una confrontación arraigada en suposiciones, en prejuicios. En la silenciosa pregunta que tantos viajeros negros sienten zumbando bajo sonrisas educadas, ¿de verdad perteneces aquí? Esta no es solo una historia de viajes. Es una historia negra. Una que refleja la experiencia vivida de millones. Y en esta versión, alguien se puso de pie, alguien grabó, alguien respondió. Antes de profundizar, si estás escuchando ahora mismo, tómate un segundo para seguir este canal. Estas historias importan, no solo porque sucedieron, sino porque siguen sucediendo. Donde quiera que las estés viendo, desde tu auto, tu sala de estar, tu sala de descanso, ten esto en cuenta. Lo que estás a punto de escuchar es real. Y lo que hagas con ello después, es tu decisión. Ahora respira, siéntate y acompáñanos a 9.000 metros de un momento que cambiará vidas para siempre. La mañana comenzó como cualquier otra para las hermanas Coleman. Tranquila, eficiente y silenciosamente poderosa. Exactamente a las 7:45 de la mañana, una elegante camioneta negra llegó a la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional JFK. El cielo estaba nublado, de un gris suave que combinaba con el hormigón bajo sus zapatillas de diseñador. Nia salió primero, arrastrando su equipaje de mano. Vestía una gabardina color crema a medida, pantalones negros y una blusa ajustada que denotaba sala de juntas, no brunch. Tiana la siguió con un mono azul marino y zapatillas blancas, con los auriculares puestos, música a todo volumen, pero la mirada atenta. Se movieron por la terminal con una soltura practicada. Sin llamar la atención, sin intentar hacerse notar, pero con una serenidad inconfundible. Dos mujeres negras, de 20 y tantos años, con una presencia que llama la atención sin proponérselo. Sus boletos estaban reservados en primera clase, pagados en su totalidad. Sin ascensos de clase ni favores. Su padre, David Coleman, lo dejó claro cuando envió el itinerario de viaje por correo electrónico. Tu asiento no es un regalo. Te lo ganaste. Acéptalo. David era más que un director ejecutivo. Era una historia criada en el centro sur de Los Ángeles, hijo de un conserje y una empleada de la cafetería de un colegio que construyó un imperio de telecomunicaciones desde cero. Sus hijas eran el legado de su determinación y las crió para que caminaran por cualquier habitación como si pertenecieran, porque así era. En el control de seguridad de la TSA, Nia sonrió cortésmente mientras guardaba su portátil en la papelera. Tiana susurró un rápido agradecimiento a la gente que la dejó pasar. Sin fanfarronería, solo una tranquila confianza. Su puerta ya estaba embarcando cuando llegaron. Puerta 27,
vuelo 309 de Sky West Atlantic a Phoenix. Tiana miró a su alrededor, observando la marea de viajeros de negocios, jubilados con polos de golf y familias haciendo malabarismos con niños pequeños y tabletas. No destacaban. Todavía no. Las hermanas escanearon sus pases, saludaron con un gesto informal de buenos días al azafato y embarcaron con el grupo 1, prioridad de primera clase. Sus asientos, 1A y 1B, los esperaban. Se acomodaron, guardaron sus maletas y respiraron hondo. Nadie sabía su apellido todavía. Nadie había juzgado su vestimenta ni cuestionado su derecho a embarcar antes, pero el aire ya estaba cambiando. Atención. Débil pero familiar. De esas que dicen que no se fijaron en quién eres, sino en tu aspecto. Lo habían sentido antes. Lo volverían a sentir. Pero nunca imaginaron que ese vuelo de esa mañana se convertiría en tema de conversación nacional y no tenían ni idea de quién intentaría quitarles el asiento o quién vendría a sustituirlas. Ruth Lancaster no se veía a sí misma como la villana. En absoluto. En su mente, ella era la guardiana del orden, la guardiana de los cielos, la que se aseguraba de que todo funcionara de forma fluida y correcta a 35.000 pies. A sus 55 años, Ruth llevaba suficiente tiempo volando como para recordar cuando los pasajeros vestían traje y falda, cuando la primera clase significaba formalidad y cuando nadie cuestionaba su autoridad. Llevaba su armadura tipo blazer azul marino, su cabello peinado en un pulcro corte bob rubio que no se movía, ni siquiera en las turbulencias. Era puntual y orgullosa de ello. Esa mañana, había revisado el manifiesto como siempre. Lo hacía, comprobando los nombres de los pasajeros, anotando sus estatus de fidelidad, sus preferencias de comida y cualquier alerta de seguridad. Se enorgullecía de recordar rostros, reconocer a los pasajeros habituales y detectar posibles problemas antes de que subieran a su avión. Y mientras observaba la zona de embarque desde la ventana de la cocina, vio a dos jóvenes con ropa deportiva cruzar la pasarela de embarque primero. Fila 1, primera clase. Eso era todo lo que necesitaba saber. Eran demasiado jóvenes, demasiado informales. Algo. Ruth no podía identificarlo, pero lo presentía. Esa sensación de que algo está fuera de lugar, incluso cuando todo parece correcto en el papel. Se giró hacia Kenny, el auxiliar de vuelo junior, que preparaba las bebidas de bienvenida. ¿Viste quién acaba de embarcar en la 1A y la 1B? Preguntó con las cejas arqueadas. Kenny se encogió de hombros. Dos mujeres facturaron temprano. El grupo 1 me pareció profesional. Ruth esbozó una sonrisa forzada. Ya veremos. No era la primera vez que se sentía incómoda con alguien sentado en primera clase. Con los años, desarrolló un sexto sentido sobre quién pertenecía a dónde, o eso creía. Volvió a abrir el manifiesto en su tableta, lo desplazó, hizo una pausa. N. Coleman T. Coleman. Sin etiquetas VIP, sin alertas ejecutivas, sin membresías Platinum Elite, solo nombres. Dos nombres que no le sonaban. Tomó nota mental. Si algo le parecía extraño una vez que el avión despegara, volvería a comprobarlo. Siempre lo hacía, pero bajo su profesionalismo, algo más se agitaba. Una incomodidad, un prejuicio que nunca admitiría, ni siquiera a sí misma. Uno que le decía que algunas personas simplemente no pertenecían a ciertos espacios. Y Ruth se había designado a sí misma para mantener esos espacios en orden. No sabía sus nombres. No conocía su historia, pero estaba a punto de formar parte de ella. Paul Henderson caminaba con el aire de un hombre que solía importar. Su puerta fue deliberada, con los hombros erguidos y la mandíbula apretada. No porque tuviera que ir a algún sitio urgentemente, sino por costumbre. Toda una vida de ser escuchado había dejado huella. A los 68 años, Paul se había jubilado 2 años antes tras una exitosa carrera como presidente de uno de los bancos regionales más grandes del Medio Oeste. No había querido jubilarse. En realidad, no.
La junta directiva lo llamó planificación de la sucesión. Paul lo llamó discriminación por edad envuelta en jerga corporativa. Pero tomó el paracaídas dorado y se fue con su orgullo prácticamente intacto. Ahora, en su nueva etapa de la vida, llenó el vacío con viajes, golf y un flujo constante de conversaciones en las que encontraba maneras sutiles de mencionar quién era. Cuando dirigía el banco, era una frase que su esposa Judith se había cansado de oír. Esta mañana, de pie en la puerta 27 con un periódico doblado bajo el brazo y un café con leche enfriándose en la mano, Paul observó la fila de primera clase. 2 jóvenes negras habían subido primero. Ni siquiera parpadeó. Simplemente escanearon sus boletos y entraron como si fueran los dueños del lugar. No dijo nada en voz alta. Todavía no. Pero algo en el lugar lo llamó la atención. No eran solo los asientos. Era la confianza, el derecho, como él lo veía. Se había ganado su lugar en primera clase con años de trabajo, inversiones y contactos. Y aquí estaban estas 2 chicas, apenas salidas de la universidad, por lo que parecía, ya bebiendo agua con limón y ajustando sus asientos como si lo hubieran hecho 1000 veces. Se giró hacia Judith. Estamos en la tercera fila, ¿verdad? 3C y D, respondió ella, sin levantar la vista de su Kindle. Pedí específicamente la 1A, murmuró, más para sí mismo que para ella. Judith no respondió. Ya había estado allí antes. Las tormentas silenciosas de Paul, sus quejas pasivas, la forma en que ocupaba el espacio. Incluso cuando él no hablaba, ella no necesitaba participar. Pero Rose sí. Mientras atravesaba la cabina, Paul se inclinó ligeramente hacia el pasillo, captó su mirada y asintió hacia adelante. Ruth se detuvo. Él arqueó las cejas. Ella asintió de vuelta. Una comprensión tácita. Paul se acomodó en la tercera fila. Apretó la mandíbula, con la mirada fija en las nucas de los pasajeros de las filas 1A y 1B. No necesitaba decirlo. Todavía no. Pero ya lo creía. Esos asientos no eran para ellos. Y pronto se aseguraría de que alguien estuviera de acuerdo. La tensión en la cabina no estalló de golpe. Se mantuvo a fuego lento. Tranquila, sutil, pero lo suficientemente intensa como para sentirla. Ruth Lancaster estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados y la tableta en la mano. No dejaba de mirar la primera fila. Nia Coleman leía en su iPad. Tiana se había puesto el antifaz y se recostó con los auriculares puestos, ajena al peso de las miradas que empezaban a acumularse. Ruth volvió a revisar la lista de pasajeros. En Coleman T. Coleman, sin estatus, sin estrellas doradas, sin alertas, sin razón. Al menos ninguna que pudiera justificar en voz alta por qué debían estar en esos asientos. Paul Henderson se movió en el 3C. Se aclaró la garganta lo suficientemente fuerte como para que Ruth lo oyera y se inclinó hacia el pasillo. Ella captó la señal. Disculpe, dijo Ruth al entrar en la primera fila. Su voz era nítida, cortés al principio. Puedo ver sus tarjetas de embarque de nuevo. Nia levantó la vista, sorprendida, pero serena. Ya se las habíamos enseñado en la puerta. Entiendo. Sí, respondió Ruth, con una sonrisa tensa. Pero parece que hay una discrepancia. Puede que hayamos asignado los asientos equivocados. ¿Podrían salir para que pueda verificar? Tiana se quitó la mascarilla. ¿Salir para qué? Estamos en los asientos correctos. La voz de Ruth bajó un poco de tono. Señora, necesito verificar sus asientos. Solo tomará un momento. Nia se irguió. Pueden verificarlos aquí mismo. No nos movemos. La cabina quedó en silencio. Las conversaciones cesaron. Paul levantó la vista de su asiento, con una expresión de suficiencia en el rostro. Habló, y su voz llegó un poco más lejos. Por fin les dije que alguien había ocupado nuestros asientos. Era obvio. Nia se giró hacia él, atónita. Sus asientos. Estamos en el 1A y el 1B. Eso es lo que dicen nuestros billetes.
No hagamos de esto un problema más grande de lo que debe ser, dijo Ruth, intentando recuperar el control. Solo intentamos corregir un error. ¿Qué error?, preguntó Tiana, con la voz más aguda. Que somos jóvenes, que somos negros, que no somos lo que esperaban ver en la primera fila. La pregunta cayó como un trueno. Varios pasajeros voltearon la cabeza. Discretamente, levantaron sus teléfonos. Un par de ellos comenzaron a grabar. Nia mantuvo la calma, pero sus ojos se clavaron en los de Ruth. Si se tratara de protocolo, le habrías preguntado lo mismo a cualquiera. Pero Hugh no. Ruth dudó lo suficiente para que la cabina lo percibiera. Ya no se trataba solo de asientos. Nunca lo había sido. Se trataba de quienes asumían que pertenecían y quienes creían que no. El silencio que siguió a la pregunta de Tiana no duró mucho, pero duró lo suficiente. Lo suficiente para que la gente se diera cuenta de que algo estaba pasando mal. El tiempo suficiente para que la energía en primera clase pasara de la curiosidad a la incomodidad. Elena Ruiz lo sintió en el pecho. Una maestra de secundaria jubilada de Albuquerque había enseñado a cientos de estudiantes a reconocer la injusticia, a hablar con respeto, a defenderse cuando algo no parecía correcto. Y esto no parecía correcto. Se levantó lentamente de su asiento en la cuarta fila, apoyándose en el reposabrazos. Disculpe, dijo lo suficientemente alto para que Ruth la oyera, pero lo suficientemente suave para no escalar. ¿Puedo preguntar por qué interroga a estas jóvenes y no a los demás pasajeros? Ruth tensó el rostro. Señora, estoy gestionando una discrepancia de asientos. Entonces revise su lista de pasajeros, dijo Elena, cruzándose de brazos. No debería ser necesario mover a nadie hasta saber que hay un problema. Varios pasajeros asintieron en silencio. Kenny Miller, el auxiliar de vuelo junior, había estado observando desde la cocina, paralizado por la incertidumbre. Había visto cosas así antes. Momentos eso se descontroló rápidamente. Momentos en los que su silencio lo hizo cómplice. Miró a Ruth y dio un paso al frente, sacando su tableta. Verificaré la asignación de asientos, dijo. Su voz era tranquila. Profesional. ¿Puedo? Ruth dudó. Por favor, añadió. Ella le entregó la tableta. Kenny tecleó la pantalla cuidadosamente, comprobando la asignación de asientos. Miró a Nia y Tiana, luego volvió al manifiesto. Asientos 1A y 1B, leyó en voz alta. Nia Coleman y Tiana Coleman reservadas hace 3 semanas. Sulzair, sin mejoras. Levantó la vista. Estos son sus asientos. El peso de esa confirmación flotaba en el aire. Tiana parpadeó y luego sonrió con suficiencia. ¿Oyes eso? Nia permaneció en silencio, pero sus hombros se relajaron un poco. Elena miró a Ruth. Entonces, ¿estamos bien ahora? Ruth forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias, señor Miller. Pero el daño ya estaba hecho. La suposición ya había sido expuesta. Kenny retrocedió, visiblemente inquieto. No había pretendido tomar partido, pero el silencio habría significado acuerdo. Y en ese momento, la neutralidad no era una opción. Elena volvió a sentarse, mirando a Nia a los ojos. Asintió una vez. Un gesto de maestra. De esos que dicen, vi lo que pasó y no iba a dejarlo pasar. Por primera vez desde el despegue, alguien había hablado y la cabina nunca volvería a ser la misma. Nia se sentó erguida, con la espalda ya no apoyada en el asiento acolchado. La calma en su rostro había cambiado, todavía serena, pero ahora con una agudeza, una claridad, la que surge de saber exactamente quién eres y estar cansada de tener que demostrarlo. Metió la mano en su bolso de cuero y sacó su teléfono. No tengo intención de que me quiten de este asiento, dijo en voz baja, pero con la suficiente presencia como para acallar incluso los susurros en la cabina. Desbloqueó su teléfono con un vistazo rápido y luego pulsó una carpeta marcada como viajes. Abrió un correo electrónico,
la confirmación original del vuelo. Lo levantó para que Ruth y Kenny lo vieran. Cambio de asiento, pago, sin mejoras. Mi padre no da limosnas. Nos enseñó a valernos por nosotros mismos. Tiana se inclinó, ahora completamente despierta y alerta. Susurró algo en voz baja, algo que solo Nia podía oír. Pero la forma en que Nia asintió lo decía todo. Era hora. Querías verificar quiénes somos. Dijo Nia, con la mirada fija en el techo. No eres la primera. No serás la última. Se giró ligeramente en su asiento y levantó la voz. Hielo. Solo lo suficiente para que las primeras filas lo oyeran. Me llamo Nia Coleman. Ella es mi hermana, Tiana. Nuestro padre es David Coleman, director ejecutivo de Coleman Tech Industries. Creó una de las empresas tecnológicas más exitosas de Estados Unidos desde cero. Y nos crió para entrar en cada habitación sabiendo que nos habíamos ganado nuestro lugar. Hizo una pausa. Nadie la interrumpió. Pero de alguna manera, no importa cuánto ascendamos, alguien como tú, asintió en dirección a Ruth, se siente con derecho a cuestionar nuestra presencia. No porque hayamos roto una regla, ni por una política, sino porque no esperabas que estuviéramos aquí, porque no encajamos en la imagen que tienes en la cabeza. Su voz no se quebró. No hacía falta. Los teléfonos ya estaban listos. El de Tiana incluido. Estaba transmitiendo en vivo en voz baja y constante, con el icono rojo de grabación parpadeando en la pantalla. Ya habían pasado por esto demasiadas veces. Nia miró alrededor de la cabina. No estamos pidiendo un trato especial. Pedimos el mismo respeto que le dan a cualquier otra persona sentada en esta fila. Hubo una pausa, una respiración colectiva, el tipo de silencio que sigue a la verdad dicha en voz alta. Y así, su nombre dejó de ser solo un nombre. Era un espejo. Y todos se vieron obligados a mirarse. 20 minutos después de que Nia terminara de hablar, la cabina seguía animada. La gente susurraba en los pasillos, escribiendo en voz baja redención y reforma, auxiliar de vuelo en sus teléfonos. El video que Tiana había transmitido ya estaba ganando popularidad en línea. Ruth se había retirado a la cocina, con el rostro enrojecido y los labios apretados. Kenny recorría el pasillo en silencio, repartiendo agua como si nada hubiera pasado, aunque su mirada seguía desviándose hacia la primera fila. Entonces, sin previo aviso, la voz del capitán se interrumpió por los altavoces. Damas y caballeros, debido a un problema interno, realizaremos un aterrizaje no programado en Denver para una revisión operativa. Por favor, permanezcan en sus asientos. Una oleada de confusión recorrió la cabina. Nadie estaba enfermo. Nada parecía roto. Aún así, el avión comenzó su descenso. Al aterrizar en Denver, se veía una fila de todoterrenos negros alineados en la pista, justo afuera de la puerta. Con los motores al ralentí, las ventanas tintadas ocultaban a quienquiera que esperara dentro de la pasarela. La puerta se abrió y, como en una escena de película, entró David Coleman. No llevaba traje ni corbata, solo un suéter gris, pantalones y zapatos lustrados. Pero incluso con esa vestimenta informal, la energía cambió en cuanto cruzó el umbral. No tuvo que anunciar quién era. La gente simplemente lo sabía. El peso del legado y el liderazgo lo acompañaron. No miró a su alrededor. No lo necesitaba. Caminó directo hacia Rouen, donde estaba sentada su hija, todavía tranquila, todavía digna. Hola, dijo en voz baja y firme. Papá, dijo Tiana, levantándose de inmediato. Nia no se movió. No tenía que hacerlo. Sus ojos estaban fijos en Ruth, que estaba paralizada a mitad del pasillo, como si se debatiera entre el deber y el miedo. David se giró lentamente y finalmente miró a Rolf. He oído que hay un problema, dijo. Su tono no era de enfado. Era más tranquilo. Peor aún, era de decepción. Una profunda y deliberada decepción. No suelo aparecer en este tipo de situaciones. Pero cuando a dos mujeres se les pide que abandonen sus asientos,
Se las acusa de fraude sin motivo, y resulta que esas mujeres son mis hijas. Aparezco. Rose abrió la boca. No salió nada. David miró a su alrededor, hablando no solo con ella, sino con todos los que observaban. No se trata de comodidad ni de atención al cliente. Se trata de algo mucho más antiguo, algo más feo, algo que todos tenemos que afrontar. Luego se volvió hacia sus hijas. ¿Están bien? Nia finalmente sonrió. Ahora sí. El silencio que siguió a las palabras de David Coleman fue diferente a cualquier otro momento del vuelo. No fue tenso. Era un silencio denso, reflexivo, el tipo de silencio que obliga a la gente a aceptar su propia incomodidad. Ruth Lancaster seguía inmóvil. Tenía los brazos a los costados y los dedos ligeramente crispados. Miró al capitán, que había salido de la cabina con el rostro sereno pero firme. «Señorita Lancaster», dijo con voz serena. «Bajará de este vuelo ahora. Su turno ha terminado». «Pero yo», empezó ella. «No», la interrumpió el capitán, sin crueldad, pero con firmeza. «Ya hemos avisado al cuartel general. Los esperaremos en la puerta de embarque». Mientras Ruth caminaba por el pasillo lenta y torpemente, con la mirada desviada, los teléfonos seguían cada paso. Algunos pasajeros la grababan, otros simplemente observaban, pero nadie la detenía. El camino de la vergüenza había comenzado. En la parte delantera, justo antes de salir del avión, Ruth se detuvo. Miró a Nia y Tiana. Entreabrió los labios como para disculparse, pero no pronunció palabra. Luego se fue. La cabina exhaló. Paul Henderson, todavía en la tercera fila, palideció. Su postura, antes segura, ahora era desplomada, con las manos firmemente cruzadas sobre el regazo. Judith, su esposa, se inclinó hacia él. «Di algo», susurró. No lo hizo hasta que David Coleman se volvió hacia él con calma y le dijo: «Tú formaste parte de esto». Paul levantó la vista, sin apenas sostener su mirada. No sabía que esto saldría tan bien. «Hasta ahora. No tenías por qué hacerlo», dijo David. «Solo tenías que creer que merecías más que ellas». Paul asintió lentamente. Se quedó de pie, vacilante, y luego se giró hacia Nia y Tiana. «Les debo una disculpa a ambas», dijo. «Vaya, qué lento. Hice suposiciones. Juzgué sin motivo. Me equivoqué». Nia le sostuvo la mirada. «Eso no nos corresponde a nosotros aceptarlo ni negarlo», dijo. «Es tu responsabilidad». Paul volvió a sentarse. Para entonces, la historia ya estaba en línea. La transmisión en vivo desde el teléfono de Tiana se había extendido como la pólvora. Los principales medios de comunicación la recogieron en menos de una hora. Las redes sociales estaban inundadas de hashtags como #respetofilauno, #colemanisters, #volar con dignidad. Sky West Atlantic emitió un comunicado formal en pleno vuelo. «Estamos al tanto del incidente que involucró a los pasajeros del vuelo 309. Nos tomamos estos asuntos muy en serio y hemos iniciado una investigación exhaustiva. Para cuando el avión se preparaba para despegar de nuevo, los pasajeros ya no solo viajaban. Fueron testigos de algo desagradable, pero también de algo importante. El daño ya estaba hecho, pero también el ajuste de cuentas. Para cuando el vuelo 309 aterrizó en Phoenix, el mundo ya estaba observando. El video que Tiana había transmitido, Madair, fue recortado, republicado y analizado en todas las principales plataformas de redes sociales. En 2 horas, había superado los 5 millones de visualizaciones. Al anochecer, era tendencia nacional en Twitter bajo la etiqueta Flyville Black. Los canales de noticias lo retomaron al final de la tarde. Todas las principales cadenas emitieron segmentos. 2 mujeres negras fueron obligadas a abandonar sus asientos en primera clase por verse fuera de lugar, declaró un presentador. Otro medio lo calificó como una lección moderna sobre privilegio, prejuicio y presencia. David Coleman no concedió entrevistas.
No las necesitaba. Sus hijas ya habían dicho todo lo importante al permanecer sentadas, al hablar, al negarse a encogerse. Pero el mundo corporativo estadounidense tomó nota. Varios ejecutivos de la lista Fortune 500 publicaron declaraciones en apoyo de Nia y Tiana, y el director ejecutivo de una aerolínea lo calificó como una lección para toda la industria. Un grupo de mujeres líderes tecnológicas negras lanzó esa misma semana una iniciativa titulada Almohadilla Asiento en cada mesa, diseñada para combatir el sesgo sistémico en los viajes corporativos y el acceso a las salas de juntas. Coleman Tech, la empresa de David, guardó silencio hasta que apareció un solo tuit de la cuenta oficial 2 días después. Nuestros empleados no solo construyen tecnología, construyen integridad. Se sientan donde se han ganado el derecho a sentarse. Punto. Mientras tanto, la reacción contra SkyWest en Atlantic fue rápida. Exempleados comenzaron a compartir sus propias historias bajo la etiqueta almohadilla SkyWest silenciado. Relatos anónimos describieron momentos similares de ser ignorados, despedidos o cuestionados, a menudo por los mismos miembros de la tripulación. La aerolínea se enfrentó a crecientes peticiones para revisar su capacitación en diversidad, revisar su sistema interno de quejas y sancionar públicamente a los involucrados. El apoyo público a Nia y Tiana siguió creciendo. Personas de todos los orígenes, estudiantes, padres, activistas, profesores, compartieron sus propias experiencias en primera fila. Historias de cómo fueron cuestionadas, rechazadas y degradadas en lugares donde tenían todo el derecho a estar. Un video mostraba a un grupo de adolescentes negras recreando el discurso de Nia para un proyecto escolar. Otro captó a una veterana blanca mayor diciendo: «Luché para que todos los estadounidenses pudieran sentarse en cualquier lugar de ese avión, y me alegro de que esas chicas se quedaran en sus asientos». Los Coleman no tenían la intención de iniciar un movimiento. Pero el país había decidido que era el momento, y un par de asientos de primera clase se convirtieron en una lección de primera fila sobre cuánto camino nos queda por recorrer y cuánto poder reside en simplemente negarse a moverse. En los días siguientes, el mundo siguió adelante. Pero para Ruth Lancaster y Paul Henderson, el tiempo se detuvo. Ruth se sentó sola en su pequeño apartamento en Queens, hojeando artículo tras artículo. Su nombre estaba en todas partes. La mujer que pidió a 2 mujeres negras que se movieran. La azafata que hizo suposiciones. La cara de todo lo malo del servicio al cliente y los prejuicios inconscientes. No se reconocía en algunos titulares, pero no podía negar las imágenes. Había oído su propia voz. Despectiva, acusadora. Había visto su propio lenguaje corporal. Rígido, reservado, defensivo, y no podía justificarlo. Por primera vez en sus 30 años de carrera, Ruth estaba castigada, no solo por volar, sino por la imagen que se había construido de sí misma como justa, respetuosa y profesional. Esa imagen se había resquebrajado y ahora solo podía enfrentar a la persona que se escondía debajo. Se apuntó a un taller de equidad racial. Luego a otro. Empezó a ser voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a mujeres jóvenes, muchas de las cuales se parecían a Nia y Tiana, a prepararse para entrevistas de trabajo, sortear los controles de seguridad del aeropuerto y defenderse. No habló del vuelo. Al principio no, pero con el tiempo sí. Pensé que estaba haciendo mi trabajo, le dijo un día a un grupo. Pero lo que realmente estaba haciendo era proteger una versión del orden que, para empezar, nunca fue justa. El ajuste de cuentas de Paul Henderson fue más lento. Aunque cerrando. HTS, historias conmovedoras. Pasó la semana después del vuelo evitando la televisión, evitando las conversaciones, evitándose a sí mismo. Pero Judith, su esposa, no lo dejó pasar. «Llevas años hablando de legado», dijo. «Bueno, esto es parte de él ahora. Te guste o no». Paul empezó a escribir un diario. Se reunió con un terapeuta. Llamó a algunos viejos colegas, profesionales negros y morenos con los que había trabajado pero a los que nunca había escuchado de verdad. Y empezó a darse cuenta de algo.
No solo era cómplice de lo que pasó en ese avión. Estaba condicionado, criado para creer que el éxito tenía una apariencia, un tono, un color de piel, y que desaprender eso llevaría tiempo. Pero estaba dispuesto. 3 meses después, Paul donó una parte de su fondo de jubilación para lanzar una beca para estudiantes universitarios de primera generación de comunidades marginadas. La llamó la Iniciativa 1A, no para borrar el pasado, sino para rendir cuentas por él. La historia del vuelo 309 no terminó cuando las ruedas aterrizaron en Phoenix. No terminó cuando se ofrecieron disculpas ni se desvanecieron los titulares. Continuó en conversaciones, en aulas, en salas de juntas y en decisiones cotidianas. Para muchos, este vuelo fue más que un momento viral. Se convirtió en un espejo, un momento que obligó a las personas a mirarse a sí mismas y a preguntarse la pregunta más difícil. ¿Me habría puesto de pie? ¿Me habría quedado callada? Nos enseñó que el prejuicio no siempre se ve como odio. A veces suena a protocolo. A veces se esconde tras la frase «solo hago mi trabajo». Y otras veces está en la larga pausa antes de que alguien le crea. Nos enseñó que la valentía no siempre grita. A veces habla con voz tranquila, con la cámara del teléfono abierta o con la firmeza de permanecer sentada en un lugar que te has ganado. Nia y Tiana no pidieron convertirse en símbolos, pero al negarse a moverse, se convirtieron en algo más grande que el momento. Recordatorios de que la dignidad no requiere permiso. El vuelo también demostró el poder de la presencia. La llegada de David Coleman no se trató de un rescate. Se trató de reconocimiento. Un padre, sí, pero también un líder dispuesto a decir en voz alta lo que muchos solo susurran: que el racismo, en cualquier forma, sutil o ruidoso, no puede excusarse, ni en la puerta de embarque, ni en el aire, ni en silencio. Nos recordó que la rendición de cuentas importa, que quienes actúan con prejuicios pueden cambiar, pero solo si lo enfrentan primero. Ruth y Paul demostraron que no de forma perfecta, ni rápida, sino honesta, y quizás sobre todo, el vuelo 309 nos recordó que la justicia no se trata solo de lo legal. Se trata de lo correcto. No siempre es dramática. A veces son dos jóvenes que se niegan a ceder sus asientos. A veces es una profesora que hace una pregunta, una azafata que vuelve a verificar, un pasajero que saca su teléfono. Las lecciones están ahí, en los momentos, en las decisiones, porque cada asiento en ese avión era más que un simple boleto. Era una prueba. Y cada pasajero tenía la opción de proteger su comodidad o desafiarla. Mirar hacia otro lado o mirar más de cerca, sentarse en silencio o defender algo más. Y ahora esa elección nos pertenece a todos. La primera fila no es solo un asiento. Es un símbolo de espacio ganado, de visibilidad, de valor. Pero para muchas personas, especialmente las mujeres negras, la primera fila todavía se trata como un lugar al que deben explicar, justificar o al que deben ser invitadas. No porque no se lo hayan ganado, sino porque otros no pueden aceptarlo. Este vuelo nos recordó que el asiento no es el problema. Es la perspectiva a través de la cual otros ven quien está sentado en él. Y si esa perspectiva está nublada por prejuicios, miedo o nociones anticuadas de pertenencia, entonces no importa lo que diga la tarjeta de embarque. El desafío comienza en el momento en que alguien decide que no te ves como corresponde. Por eso es importante alzar la voz. Por eso es importante mantenerse firme. La lección del vuelo 309 no se trata solo de raza o clase. Se trata de valentía, dignidad y la fuerza silenciosa de mantenerse firme. Se trata de reconocer la injusticia no solo cuando grita, sino cuando susurra en las políticas, en la postura, en el protocolo. Así que, aquí está nuestra invitación. Piensa en tu propia disputa por un momento. Tal vez ya sucedió. Tal vez aún esté por venir. ¿Guardarás silencio o hablarás? ¿Lo postergarás o lo defenderás? ¿Aceptarás el mundo como es o ayudarás a transformarlo?
Porque el mundo no cambia solo con los titulares. Cambia con acciones, pequeñas, diarias, intencionales. Si esta historia te resonó, tómate un momento para reflexionar, compartirla y hablar de ella. Dale a seguir, deja un comentario y cuéntanos cuál es tu primera disputa. ¿Cómo se ve mantenerte firme en tu vida? Esto no es solo una historia. Es un llamado a la acción, y tu voz importa ahora más que nunca.